recurrente que artistas de la plástica, que fotógrafos se inspiren en ti para la realización de sus obras? ¿Es muy frecuente en ti eso? Bueno, he tenido la oportunidad de con varios fotógrafos internacionales y bueno, cubanos, de trabajar con ellos y ha sido un intercambio muy lindo. Ellos han sabido tomar de mí una esencia, ¿no?, que han buscado. Y yo con muchísimo gusto me he ofrecido porque me he sentido bien haciendo este tipo de fotografía. En esta foto está maravillosa. Pareces una mariposa, me atrevería, aunque me da la sensación que es un traje de Giselle, ¿no? Sí, es un traje de Giselle, aunque la pose no es, el salto como tal no es del ballet, parte de la coreografía. Y es una... Es decir, es una pose entonces para fotografía. Sí, sí, fue un salto y lo bonito es que tenía que utilizar la saya para en el aire semejar las alas de una mariposa. De ahí que esa foto haya sido muy famosa, fue la más dura, te cuento, Sí. de hacer. ¿Quién la Porque hizo, Biensay? fue Isabel Muñoz, una fotógrafa española muy reconocida. Y ella en esa foto, desde la vio en su Polaroid, se quedó así como diciendo, no, no, tenemos que buscarla, pero bien hecha, porque a veces la saya quedaba más corta o más pegada. Entonces era muy difícil, la hicimos sobre fondo negro, sobre fondo gris. En el muro de Malecón la hice también, yo tengo fotos de... ¿El salto lo hiciste en el mismo muro? Sí, sí. ¿O fue montada en el muro del No, Malecón? no, en el mismo muro de Malecón nosotros fuimos con un van, cruzamos la calle bueno, posando y saltando para una colección completa de ella de ese tipo. Entonces esta fue muy dura porque imagínate saltar en el muro de Malecón para lograr ese salto y además ¿Y peligroso? y peligroso, sí, te vas un poquito y estás en el agua, sí. Pero sobre todo era buscar el exacto ángulo de la saya para que en el aire Claro. Y diera semejaran la las alas sensación de la mariposa. Esa es la famosa papillón, entonces, que todo La el mundo papillón, habla. sí. Qué bien. Isabel es la misma, si la memoria no me falla, ahora viendo esta, que es la del Palacio Presidencial, la foto que estás frente al Palacio Presidencial, ¿no? Efectivamente, sí. Justamente, Vincey, tú que has tenido la posibilidad de ir a varias partes del mundo, ¿qué se habla del ballet cubano y de nuestro país específicamente? Bueno, ¿Qué se te pregunta? ellos siempre están muy ávidos de saber cómo es el trabajo que se hace aquí con la Escuela Cubana de Ballet, la manera en que se trabaja, la manera en que ha logrado tener nuestro Ballet Nacional de Cuba ese prestigio internacional. Qué es lo que precede, ¿no?, esa gran fama, o sea, realmente el trabajo continuo, la manera en que se representa, ¿no?, los diferentes clásicos que nosotros tenemos y eso les atrae muchísimo la atención, que piensan que es algo que se interesan, sobre todo por la manera de cómo interpretamos los personajes, de cómo concebimos la escena o cómo llevamos la historia de un ballet. Esas cosas de verdad les motivan, ¿no?, y les llaman la atención. Y este libro, Vincey, porque realmente está muy, pero que muy curioso. Ese libro es un ejemplar único, de un fotógrafo Manuk, brasileño, Pero esto muy... es en la Sala Lorca, ¿no? Sí, él vino aquí a Cuba a hacerme esas fotos expresamente. Y también estando nosotros en Sao Paulo una vez de gira, Es decir, también esta es la trabajó Sala Lorca conmigo. Sí, sí. Esa es la Sala del Lorca. Gran Teatro. Y bueno, con poca iluminación, increíblemente, acompañado de su hijo, ese hombre hizo maravillas con esas fotos. Y bueno, fue un presente que me dio que de verdad que aprecié muchísimo y bueno, conservo porque es un único ejemplar y es una joyita. De verdad. todos los teatros que has tenido la posibilidad de conocer, ¿cuál te ha impresionado más? Bueno, ¿O que has tenido la posibilidad de bailar? ¿En cuáles sí, teatros? realmente han habido escenarios maravillosos con una audiencia, y no solo la audiencia, sino el teatro en sí, el Teatro Champs-Élysées de Francia, París, está el Bunkakaikan de Japón, Tokio, que tienen una fama allí vaya, de verdad, el ballet es tan acogido allí que ellos adoran y se desviven por los bailarines que van a un festival que realicé en el 2006. Y bueno, teatros como el Auditorio Nacional de DF, con capacidad de 10.000 personas, pero que para el ballet solamente está la capacidad para 8.000, porque ciertas partes no se ve. Y entonces interpretamos un lado de los cisnes allí, increíble. Con esa audiencia, bailar era maravilloso. Y escenarios, bueno, como tuve la oportunidad de bailar en el Coliseo de Argentina antes de que lo cerraran, porque ahora está en reparación. Bueno,
y uno muy particular que fue bailar enfrente de las pirámides de Egipto. Lo recuerdo. Que Con el ballet eso cubano. fue para mí de verdad una experiencia, tener atrás la esfinge y la pirámide de Keops detrás. Eso era, era increíble, ¿no? De verdad, bajo la luna milenaria de aquel lugar, con un frío tremendo, pero de verdad era un escenario, se llamaba Luz y Sonido, el teatro. Yo recuerdo que una vez me decías que si hay algo que tú disfrutabas en la vida, era posar para fotografías. Así que me imagino que estarías de plácemes en una, ¿cómo decirlo? En una pasarela para ropa Sí, secular, ropa habitual. ¿Qué es esto? eso fue nada menos que ¿Te sigue en divirtiendo? Madrid. Sí, me sigue divirtiendo, Posar claro. para fotos, ¿no? Sí, 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 sí. Eso fue nada menos que en Madrid, en la pasarela Cibeles de moda. Y entonces un diseñador, Francis Montesino, español, quiso que una pareja de Ballet Nacional de Cuba, en este caso me escogió a mí y a Víctor Gili, interpretamos entonces como un performance y con diseños de él. ¿Pero con varios diseños o solamente Solo ese ese diseño? diseño que nosotros abríamos su pasarela, o sea, Ajá. su desfile. Bueno, también la memoria sí sé que ahí no me va a fallar porque me dijiste que uno de tus ballets preferidos es Carmen. Carmen, efectivamente. Esta foto de Carmen, Yesaya. Bueno, esta foto... ¿Cuál es la historia de esta foto? Bueno, ¿Y dónde fue? fue nada menos que en una gala en Portugal, Ujú. en Lisboa, cuando la compañía del Bailado Nacional de Lisboa, Bailado como Nacional ellos de le llaman. Lisboa, como ellos le dicen, cumplía sus 30 años. Y entonces fue una gala especial que nos invitaron y ahí interpreté entonces el padre de Carmen y de Don Quijote. Entonces quedó perpetuada, ¿no? La Carmen, porque es que tengo muy pocas fotos, déjame decirte, precisamente de ese ballet. Bien, se dice que también eres la inspiración para algunos artistas de la plástica. Por ejemplo, recuerdo una fabulosa exposición que te hizo la pintora Lucía Fernández. Ella se centraba en cuáles cosas, o se centraba en cuáles cosas de tu cuerpo. Sí, ella específicamente en mi espalda, en el trabajo de mi espalda, de cómo la definición de los músculos. Ella quiso hacer un trabajo muy bonito, de verdad, que logró expresar en sus cuadros. Realmente fue algo que me dio una gran sorpresa, no lo esperaba y cuando vi aquellos cuadros, bueno, a partir de fotos, ella solamente me sacaba fotos de la espalda. Es decir, tuvieron previamente que hacer una sesión y de ahí ella entonces fue tomando la curvatura, la posición de los brazos con la espalda, la definición de los músculos y de ahí que entonces surgió esa idea. Ella logró un poco que también darme la semejanza de que era una crisálida, de que era mariposa, o sea, varios símbolos dentro de su propia pintura. Bueno, el símbolo primario de los bailarines, y justamente, como todos, o de las bailarinas específicamente, son las zapatillas. Y aquí veo zapatillas intervenidas. ¿Cómo nace la historia de zapatillas dedicadas a ti o zapatillas que se han sido tratadas por artistas de la plástica? Sí. Bueno, mira. Estas son tuyas, ¿no? Estas son mías. Estas son mías y son una reliquia mía. Pero realmente la idea surgió que al Ballet Nacional de Cuba hicieron un trabajo conjunto con artistas de la plástica cubanos muy importantes. Ellos quisieron tener un par de zapatillas de los primeros bailarines y bailarines principales, cuando yo era bailarina principal, no había sido todavía primera bailarina, entonces me pidieron un par de puntas, entonces a los varones media puntas y eso. Entonces hicieron una gran exposición preciosa, hasta con zapatillas de la propia Alicia, de José Manuel Carreño, de Marta García, de Marilena Llorente, o sea, varios bailarines. Hicieron una exposición preciosa ahí cerca de
de San Francisco de Asís. Es decir, esa fue la génesis. Esa fue la génesis. El principio por ahí. Sí, y las mías las trabajó, las intervino nada menos que Rancaño. Ajá. Y de verdad me impactaron porque las enmarcó en una cajita de cristal y dentro estaban las 2 zapatillas, cada una de ellas reflejaba un ojo en cada una de ellas y entonces una tenía heridas de la otra, como si las espinas de una hubiera herido a la otra. Y entonces colgaban sus goticas de sangre, o sea, trabajadas en bronce, doraditas, o sea, esa exquisita esa zapatilla. Ahora, yo te decía, ese fue la génesis, el principio. No obstante, parece que la idea te gustó y has seguido iniciando sí, o continuando la historia de las sí, zapatillas. Realmente ¿Quién le entrega las zapatillas a los artistas de la plástica? ¿Ellos cómo las adquieren? Bueno, realmente yo ahora quise tener para mí, entonces yo entregaba mis zapatillas. ¿Tú les das las zapatillas Yo les doy a ellos? mis zapatillas y ellos entonces... ¿Nuevas? No, usadas ya por mí. O sea, y esa sobre es la condición. Esa era la condición. O sea, que ya yo las haya bailado con ellas o ya estén ya en desuso y entonces lo que hago es que las doy a esos artistas porque ya el valor que tiene es que yo las haya usado. Si están nuevas no tienen ningún valor. De ahí que entonces las trabajaron, las intervinieron, le dieron cada uno su toque personal. Por ejemplo, me estás hablando de cuáles artistas, son muchos. Bueno, tengo aquí las de Zaida del Río, las de Frank Méndez, que una es Cisne Blanco y la otra es Cisne Negro. Tengo también unas de Nelson Domínguez, de Fariñas también. Tengo otras muy bonitas, todas en blancas con plumilla. De Lucía también tengo otro par. Las primeras que tuve fueron de Bofill, un remediano, un pintor remediano. Y bueno, de ahí que yo haya querido entonces seguir con esta idea porque me parece, además ha sido un gesto altruista de parte de los pintores hacia mí, o sea, porque me estiman o me admiran y yo hacia ellos por el respeto que les tengo. Entonces han querido darme ese obsequio, ¿no? Es decir, entonces tus zapatillas son así. Esta es la forma clásica de una zapatilla. Así Estas mismo. son las zapatillas que usas en estos momentos, son así. Bueno, en realidad yo usaba las zapatillas cubanas. Las estuve usando durante la escuela, las estuve usando desde que entré en la compañía hasta el año 2004. A partir de ahí, bueno, cambié de zapatillas a unas que han revolucionado el mercado ahora, que se llaman Gaynor Minden. Gaynor Minden. No son estas entonces. No son estas. Estas son cubanas y estas son Sanchas, o sea, son otra marca. Pero estas cubanas son con las que yo me hice bailarina, con las que de verdad logré hacer todos mis grandes clásicos, mis triunfos hasta el año 2004 y con las que me sentía muy bien y son muy fuertes físicamente, son muy fuertes y me dieron una fortaleza a los pies, o sea que eso lo necesitaba. Y de ahí que bueno, ahora haya cambiado a otras por un problema de más estética, de más confort, por dentro son más acolchonaditas. ¿Cómo son? Efectivamente, aquí tengo unas que te las quería enseñar porque a ver. Están ya algo usadas. Gaynor, ¿no? Estas son las Gaynor Minden. Siempre, bueno, las bailarinas usan las cintas y de ahí que entonces siempre les pongamos un poco de elásticos y eso para protegerse. No, para que se adhieran al pie, o sea, para que en el momento en que tú haces la posición, o sea, no se te descalcen por detrás. Es un problema de seguridad. Entonces son un tipo de elástico transparente, o sea, a la vista del escenario no se ven. ¿Piensas que todo esto, que toda esta obra te ayude a perpetuarte? Yo pienso que es mejor que me recuerden, ¿no? Como la bailarina que fui por el esfuerzo. O que eres. O que, bueno, sí, es perpetuarme. Hablamos de algo ya más... Del futuro. Sí, futuro, sí. Del trabajo que yo tuve, o sea, de la manera en que yo interpretaba a los personajes, de la manera en que llegaba al público. Y esa pienso que es la mejor manera, no por algo físico. Quizás ayude, pero algo así de este tipo, más emotivo, que llegue a toda la audiencia, me parece que es más importante. Quiero que tu boca no diga más palabras que no sean aquellas que parezcan atrevidas. Poco me importa si son las obscenas, a fin de cuentas yo no soy un ángel y eso no va a quitarte que lo seas. Al menos en mi cielo y en mi mundo, al menos en mis noches sin estrellas, di todo lo que simplemente sientas.